Eh, Gracias bueno, primero agradecerle de nuevo por siempre permitirme poder ayudar. Em, También espero que el video pasado sobre el ciclo del ácido cítrico eh, bueno, haya sido de alguna utilidad para todos. Realmente es un esfuerzo que ambos estamos haciendo. Ustedes como estudiantes interesados en poder seguir trabajando la temática que hemos venido estudiando en el semestre, y yo también como estudiante, eh, bueno, procurando poder apoyarlo desde mi posición como, como, como un estudiante más que está para apoyar y ayudar, ¿no? Específicamente. Um, el- Siempre me gustaría que comencemos pues, estas actividades con la lógica de, de que algo voluntario es una cuestión eh, propiamente una iniciativa independiente, como hemos venido hablando, y es algo que está asociado a la lógica de querer seguir trabajando a pesar de las circunstancias que estamos viendo el día de hoy, a pesar de que nos encontramos en una posición muy difícil como estudiantes. Siempre tomar en cuenta que podemos ser mejores, siempre tomar en cuenta que a pesar de los cambios de nuestro país, nosotros somos quienes tenemos que ser parte de ese cambio. Ese cambio es, como les dije la vez anterior, es siendo el ejemplo, dando el ejemplo. Bueno, en esta ocasión, sí, como mencioné en el primer momento, si no mal recuerdo, seguiremos con la parte de lo que es el metabolismo del glucógeno, dando la lógica de la secuencia cronológica de las actividades y el plan de estudio de la asignatura de bioquímica. El metabolismo del glucógeno es un tema muy importante porque está no solo relacionado con un aspecto bioquímico, sino que integra tanto la parte fisiológica, integra la parte histopatológica en su momento, y requerimos aprenderlo muy bien. Requerimos comprenderlo bien porque a partir de este momento, una vez que ya hemos visto los procesos comunes, por decirlo así, como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la carboxilación oxidativa, cadena respiratoria, estas vías nuevas que encontramos del metabolismo del glucógeno, la gluconeogénesis, son vías que tenemos que comprenderlas muy bien para poder relacionarlas con situaciones en las cuales los seres humanos nos podemos encontrar, situaciones de ayuno, situaciones en las cuales el estrés oxidativo y la demanda energética es tanta que las vías sencillamente terminan acabándose. Bueno, pues una vez más, mi nombre es José Ernesto Morabarín, alumno de bioquímica y biología molecular, siempre a la orden. Me gustaría también mencionarles pues, de que si existen dudas acerca del primer video que realizamos del ciclo de Krebs, hagan saberlo con su presidente respectivo, y ellos ya saben que yo estoy a la orden de poder resolver las dudas haciendo de cualquier manera de las cuales hemos conversado, o haciendo comentarios en el video, no lo sé, una decisión de ustedes. Pero bien, entonces vamos a proceder con el tema de hoy. En relación a los objetivos, si recuerdan bien, en realidad no lo varía mucho en relación a los mismos del ciclo de Krebs, porque este es un contenido que ustedes ya lo vieron. Entonces, la parte de reconocer, repasar, comprender e identificar es lo mismo que vamos a estar viendo en todas las clases que ustedes ya vieron. Los objetivos llegarían a cambiar pues, en el momento en que pues, llegáramos a tocar un tema como la parte de la lipogénesis que no se ha abordado en la conferencia de la universidad. Entonces sí, reconocer algunas generalidades del metabolismo del glucógeno, repasar las bases bioquímicas de esa vía metabólica
comprender cuál es la regulación, que esto es algo muy importante y hasta cierto punto complicado en el metabolismo del glucógeno, e identificar la funcionalidad metabólica del glucógeno. He aquí algunas generalidades. Entonces, primero que todo hay que entender qué es el glucógeno. El glucógeno es un glúcido, es decir, es un azúcar, es un carbohidrato, ¿ya? Pero es enorme, es un glúcido formado por una larga, como dice aquí, una larga cadena de varias moléculas de glucosa. Es decir, que lo convierte en un polímero, es un carbohidrato o un polímero de glucosa. Recordando bien el concepto de polímero, en realidad es la estructuración de una molécula, es la estructuración de una molécula que al estar unificada con otras moléculas de la misma naturaleza, conforman una estructura mayor. ¿Ya? Un ejemplo es esto mismo, el almidón, por ejemplo, también es un polímero que ustedes ya lo han reconocido. Y desde ahorita ya saco la señal de alerta, porque la verdad es que estos temas que vamos a abordar ahorita, como dije en un principio, son de vital importancia. De vital importancia para la comprensión de las vías catalíticas para conseguir energía por parte del cuerpo. Entonces, se dice, ¿verdad?, que el glucógeno es la forma principal de reserva de la glucosa en el cuerpo humano. En relación al peso, se almacena principalmente en el hígado en un 10% y en un 2% en el músculo esquelético. Pero recordemos que estamos hablando de relación concentración de sustrato versus el tejido en el que estamos. Ya, sin embargo, se podría decir de que aunque en el hígado existe un 10% de glucógeno en comparación al músculo, el músculo posee en totalidad mayor cantidad de glucógeno que el hígado, porque estamos hablando de que el músculo esquelético se encuentra en la mayor parte de nuestro cuerpo. Ya, entonces, en cuestión de proporcionalidad, siempre encontraríamos más cantidad de músculo esquelético. Sin embargo, estamos hablando de una cuestión de peso y concentración dentro de un tejido. Ok, el glucógeno se forma a partir de glucosa. O sea, ya estamos hablando de que era un polímero de esta exosa. Su metabolismo comprende dos grandes vías que deben entenderse como rutas secuenciales. Exacto, y esto es muy importante, que es la parte de la glucogenogénesis y la glucogenólisis. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que entenderlo como dos rutas secuenciales? Porque una conlleva a la otra. Sin embargo, siempre se malentiende como que ambas fueran parte de una misma situación. ¿Ya? O sea, hay momentos en que el cuerpo puede optar por hacer glucogenogénesis y no hacer glucogenólisis, por ejemplo. Y hay momentos en que el cuerpo puede optar por hacer ambas, ya sea por circunstancias de necesidad catalítica o necesidad anabólica. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Por dar un ejemplo con esto, hay momentos en los cuales el cuerpo procura el almacenamiento de glucógeno y minutos u horas después inicia la lisis de este por las circunstancias en las cuales puede estar. Un ejemplo de esto son la parte de los luchadores de sumo, la parte de aquellos deportistas que ingieren grandes cantidades de azúcar y grandes cantidades de grasa porque el deporte que practican, ya sea sumo, ya sea artes marciales, la gente que practica fútbol americano, requieren tener esta gran cantidad de alimentación que en su momento como llega a un tope el proceso de glucólisis, es almacenada esa glucosa en forma de glucógeno, pero a la hora en las cuales, tomando en cuenta el tipo de vida en las cuales se desarrollan estas personas,
empiezan a hacer sus ejercicios correspondientes y entonces el cuerpo entra en un estado de que necesita energía. Su energía, como su energía base de glucosa en sangre se acaba, entonces recurren a estos tipos de procesos de almacenamiento. Entonces, ese es más o menos el ejemplo. Por eso ya pongo la gallinita de alerta, porque es necesario que no se les tuve esta información siempre. Es importante que la relacione. Entonces, acá quise primero que entendiéramos cuál es el proceso en el cual la glucosa, hacia dónde va. Verdaderamente, la glucosa, una vez que está es consumida, tiene varias vías en las cuales puede ser formadora de aquello que conocíamos anteriormente como acetilcoenzima A, ya sea por la formación de piruvato a través de la oxidación de la glucosa o glucólisis, como ya lo sabemos, o por otro lado la formación de la ribosa 5-fosfato a través de la vía de la pentosa. Y está esta otra parte que es el almacenamiento de la glucosa. Verdaderamente eso es algo importante que lo entendamos, ese almacenamiento de glucosa que estaría conformado en forma de glucógeno. Recordemos que el glucógeno como tal no lleva a la forma, estos procesos de metabolismo de glucógeno no llevan a la formación de acetilcoenzima A. Ya, simplemente esto es, así en palabras sencillas, como que vos vengas, estás comiéndote algo, lo metes a la refri para almacenarlo, para que no se te dañe, y luego cuando lo necesites, lo sacas de la refri y te lo consumís. Así de sencillo. Ya, la glucosa es almacenada en forma de glucógeno y luego cuando es requerida por el organismo, es transformada nuevamente en glucosa para llevarla a las vías correspondientes que ya conocemos. Entonces, pero siempre recordemos que el objetivo de todo esto es la formación de acetilcoenzima A para el proceso de formación de energía y reactividad dentro de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Y esto es algo importante porque en esto se basa la clínica o la parte médica de toda esta situación, en que tenemos que entender que los procesos postpandreales, los procesos prepandreales, tienen mucho que ver con el procedimiento del almacenaje. ¿Ya? Ciertamente el exceso de glucosa dentro de la dieta va a estar 100% relacionada a las concentraciones de glucógeno que pueden metabolizarse o que pueden almacenarse, que pueden, en su caso, lisarse para formar glucosa. Ya, entonces, normalmente existe un periodo en el cual es la parte desde la mañana que tenemos el desayuno hasta la parte de la cena. En este periodo la formación de conversión de glucógeno a glucosa es muy disminuida. En realidad en estos momentos, y aquí en la gráfica no aparece, pero en estos momentos aumenta las concentraciones de transformación de glucosa a glucógeno, es decir, aumenta la capacidad para poder almacenar glucógeno por parte del organismo. Sin embargo, en los periodos en los cuales nuestro cuerpo se encuentra en condiciones de no alimentación o en periodos largos en los cuales nuestro cuerpo no se alimenta constantemente, que es el periodo o las 12 horas que se supone que deberíamos dormir o las 10 horas que dormimos, de las 8 a 4 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, o hasta el momento en que ingerimos nuevamente cualquier tipo de comida, es que entra en acción el proceso de el metabolismo del glucógeno. Y en este caso, este aumento que vemos acá es la lisis del glucógeno en sí. ¿Ya? Es decir, aquí entra el proceso de glucógenolisis, de glucogenólisis. Y la lógica de esto es que en estos periodos de que el cuerpo no se está alimentando directamente, que son periodos, incluso si los podemos llamar postpandreales en algún momento, es decir, después de haber dado el ejemplo, después de las 8 de la noche, 9, 10, que cenaste, el cuerpo empieza a lisar glucógeno
para poder abastecerse en ese periodo que no hay alimentación, ¿ya? Hasta que hay una disminución específica de esa lisis cuando ya tiene el primer momento de comida. Ya, acuérdense que en este caso, este esquema sería el inverso cuando hablamos del proceso de glucogenogénesis. Ya, la formación de glucógeno, el almacenamiento de glucógeno, obviamente es mayor en relación a los tiempos de comida, ¿verdad? Y es menor en relación a los momentos en que el cuerpo no está comiendo, es decir, que necesita esa energía, necesita esa glucosa, por lo cual tiene que lisar glucógeno. Otra cosa que me gustaría decirles que he procurado hacerlo más rápido este video porque sé que el otro quedó un poco largo. Pero bueno, entonces, hablando ahora aquí en la parte de la estructura química, porque nosotros tenemos que comprender, tenemos que comprender la estructura química en sí del glucógeno para poder luego ver cuáles son los cambios estructurales y los cambios fisiológicos que están relacionados al metabolismo del mismo. Entonces, lo mismo, el glucógeno consiste en un polímero muy grande y ramificado de moléculas de glucosa, ¿ya? Que lo hemos visto. Aquí es importante entender dos conceptos. Los enlaces alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6, ¿ya? Que son estos mismos de acá que estoy señalando. ¿Por qué es importante entenderlos? Porque hay dos conceptos. El concepto de cadenas de glucosa dentro de una molécula de glucógeno y las ramificaciones de de otras cadenas de glucosa que conforman una molécula específica de glucógeno, ¿ya? Entonces, aquí llamamos cadenas alfa 1,4, cadenas alfa 1,6. Esto hace relación al carbono en el cual se encuentra el enlace éster, que es este mismo de acá. Un enlace éster es el que se encuentra entre un carbono específico y otro carbono con el enlace de un oxígeno. Eso es un éster, ¿ya? Igual acá. Entonces, la diferencia es que si nos acordamos de bioquímica descriptiva, recordaremos, de que este es el carbono número 1, carbono número 2, 3, 4, 5 y 6. Porque estamos hablando de una hexosa, ¿verdad? Que es la glucosa. Y en este caso es lo mismo, ¿verdad? Aquí estaría el carbono alomérico, que es el carbono número 1, el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, las cadenas alfa 1, 4 son las que conforman la parte lineal de la molécula. ¿Ya? Eso es importante. Los enlaces alfa 1,4 conforman las cadenas lineales de la molécula de glucógeno. Sin embargo, los enlaces alfa 1,6 conforman lo que son las ramificaciones. Una ramificación, si nos damos cuenta, es como el brazo externo o el apéndice asociado hacia la cadena específica. De hecho, por eso la primera imagen que puse de portada era un árbol, porque el árbol el glucógeno está relacionado igual que las ramas de un árbol. Son ramificaciones que surgen dentro de un tronco principal de moléculas dentro de cadenas de glucosa que conforman el glucógeno. Entonces, esto se volvería una cadena y esto es una rama. Esto es la cadena y esta sería la ramificación que está surgiendo de este tronquito de acá. Ahora, acá también quise dejarles, porque es importante que lo sepamos, la diferencia entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Hay diferencias, hay diferencias estructurales, es decir, que si yo si el glucógeno hepático estructuralmente es diferente al glucógeno muscular,
sea, diferente a lo que acabamos de ver hace poco. No, no. O sea, ellos molecularmente, químicamente son el mismo sustrato, son la misma molécula. Lo que tenemos que entender son las funcionalidades con las cuales se encuentra glucógeno dentro del hígado y glucógeno dentro del músculo. ¿Ya? Y que a su vez, como la funcionalidad es distinta, el tipo de almacenaje es distinto. Y obviamente al tener un tipo de almacenaje distinto, la regulación del mismo va a ser completamente diferente. Entonces, ya vemos acá que la función principal del glucógeno hepático es el mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre, es decir, que el hígado es el encargado de regular la concentración de glucosa en sangre en momentos en los cuales el organismo se encuentre en estado de necesidad específico. ¿Ya? Por ejemplo, un momento de ayuno, por ejemplo, una persona que del desayuno no almorzó y llegó hasta la cena, no consumió nada más en todo el día. Entonces, en ese momento, el glucógeno hepático llegó a regular las concentraciones de glucosa en sangre. Ahora, vayamos al ejemplo del glucógeno muscular. Si es una persona que en el periodo, de desayuno hasta la cena no consumió nada tampoco, y encima de eso es una persona que a las 2 de la tarde tenía un partido de fútbol, ¿verdad? La glucosa que le permitió a esta persona no caer en un estado hipocalórico, en un estado hipoglicémico, fue el glucógeno muscular también, aparte del glucógeno hepático, el glucógeno muscular, que gracias a este le permitió poder tener la actividad física, permitió que sus músculos no entraran en estado de estrés oxidativo, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de análisis quiero que los retomemos al final en un resumen, no de esta clase, sino un resumen de toda la parte del metabolismo energético, porque hay muchas situaciones en las cuales por estados de alteración bioquímica podemos encontrar detalles clínicos importantes. Circunstancias como la parte de estado hipernatrémico, estado hiponatrémico, estados donde los pacientes se encuentran en tetania, están letárgicos. Hay un montón de circunstancias en las cuales, o un montón de signos y síntomas que pueden explicarse por alteraciones bioquímicas. Y eso es lo interesante de esta asignatura, que puedan comprenderlo. O sea, están otras funcionalidades que es importante que las conozcamos, ¿verdad? Es lo mismo que hablábamos del depósito, ¿verdad? Y la parte del control hormonal. Ciertamente el glucagón, ¿verdad? Y la adrenalina, es decir, la epinefrina, que es lo mismo, son los reguladores quizás más importantes para la formación de glucosa a partir del glucógeno, es decir, son los que estimulan la glucogenólisis. Y la insulina es la que estimula la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Pero la diferencia entre los dos tejidos radica en que el glucógeno muscular, a diferencia del glucógeno hepático, es más sensible hacia el glucagón. Esto, obviamente, porque el músculo estriado esquelético posee relativamente muchísimos más receptores adrenérgicos en comparación con el hígado. Pero bien. Ahora entremos propiamente en los detalles bioquímicos del procedimiento. Aquí hay algo que hace falta en este esquema. Me estoy fijando ahorita, me disculpan en realidad. Pero hace falta un detalle muy importante. Antes de llegar a lo que es el proceso de glucosa 6-fosfato, antes de llegar al proceso de lo que es de la formación de glucosa 6-fosfato, la glucosa en sangre que se quiere transformar o está siendo orientada a ser transformada en glucógeno pasa por un proceso parecido a la glucólisis, que es esta parte de acá en realidad que estamos viendo. Ya, la glucosa dietaria, la que consumimos,
pasa por el proceso de la transformación de glucosa 6-fosfato por la exoquinasa o la glucoquinasa, ya sea si estamos hablando dentro del hígado o en tejidos periféricos respectivamente, como hemos estudiado. Esta conversión es regulada por una molécula de de magnesio, y eso es importante que lo manejemos también, porque que lo manejemos y que esta misma reacción que estamos hablando acá, en este caso es reversible, es decir, que de glucosa 6-fosfato yo puedo llegar a la glucosa normal, si lo queremos llamar así, que teníamos anteriormente. Y también la glucosa 6-fosfato puede ser proveniente de la gluconeogénesis, va en dependencia del estado energético y las necesidades que tenga el organismo en el momento. Ok, entonces, la primero que es la iniciación de la glucogenogénesis es la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Esto mediante la fosfoglucomutasa. Aquí también anexo de que interviene un ion magnesio para la estabilidad de la reacción, y que es una reacción de doble sentido, es decir, es reversible. De glucosa 1-fosfato puedo convertirme a glucosa 6-fosfato. Ya. Ahora, aquí hay algo muy importante que sonará complejo, pero no quiero que suene complejo porque después nos vamos a confundir todo. De glucosa 1-fosfato, el siguiente paso es la conversión de uridín difosfato o uridina difosfato de glucosa, ¿ya? A través de la uridín difosfato de glucosa pirofosforilasa. ¿Qué es la uridina? La uridina es esto que tenemos acá, ¿ya? No es más que una molécula que está activada con una base nitrogenada, un nucleótido que conocíamos anteriormente como uracilo. Eso lo vimos en biología, lo conocíamos antes en lo que son la parte de las tiaminas, lo que son la adenina, guanina, citosina, y que el uracilo se encontraba en el ARN. Este es un tema que lo veremos más adelante en el próximo semestre en biología molecular. Entonces, la uridín difosfato no es nada más que la unión de glucosa, que la vemos acá, con dos moléculas de fosfato más la uridina, ¿verdad? Que la uridina está conformada por una ribosa, que es esta que encontramos acá, más una molécula de uracilo que no está dibujada acá, pero para que sepan. ¿Ya? Entonces, el azúcar, la glucosa acá, dos moléculas de fósforo, esto de acá que es la ribosa, y, perdón, aquí está, solo está la estructura química, está solo el nombre, y la molécula de uracilo. Entonces ya dada esa pequeña explicación, solo entendamos por el momento la existencia de esta estructura molecular. Entonces la uridina difosfato-glucosa convertida mediante la uridina difosfato-glucosa pirofosforilasa. Ya, ese pirofosforilasa analicémoslo, porque no es de balde que esté esta parte de acá. Esto de acá es, ¿verdad? Y no, estoy seguro que lo visualizaron antes que yo, es uridín trifosfato, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la uridina trifosfato tuvo que ser uno de sus fósforos. ¿A través de qué? De la acción de fosforilación que posee esta enzima, ¿verdad? Y surge esta estructurita de acá, ¿verdad? Esta moleculita que es un pirofosfato o un fósforo inorgánico, que le podemos llamar también así, ¿ya? Que es el que está acá, que se convierte en fósforo inorgánico como tal, o en moléculas de fósforo inorgánico cuando pasa a través de esta otra enzima, que es la pirofosfatasa. Pero bien, esto otra parte de
esta otra parte del tema, o mejor dicho, o un tema aparte para ser específico, porque esto está relacionado a lo que es la formación del ácido urónico. ¿Ya? Entonces esto es un tema aparte, para que no nos confundamos. Entonces sigamos, la formación de orina de difosfato de glucosa. Entra lo que es la parte de elongación. ¿Qué es elongar? Elongar no es nada más que extender una estructura previa a una forma más lineal o a una forma más, si lo vemos en términos químicos, más transportable, más modificable. Entonces, la glucosa, que a través de la glucógeno sintasa puede llegar a convertirse en una parte, pues se elimina el difosfato que teníamos acá y empieza a ramificarse a través de la enzima ramificante en glucógeno. ¿Ya? Entonces son los tres pasos de la glucogenogénesis: iniciación, elongación, ramificación. Sin embargo, por eso está esta flecha acá y, ojo, que no es así por así de que la glucosa mediante la glucogenosintasa, pues bienvenida, viene tranquilita de su vida y se empieza a ramificar, ¿verdad? No, esto es un proceso en realidad. Y como verán, esto de que dice aquí glucosa, que está relacionado a la cantidad de moléculas de glucosa que existan, y esto también que tiene que ver la cantidad de glucosa, la cantidad de moléculas de glucosa previamente existentes, más una que es la que se está ramificando, tiene una lógica de ser. Y por eso quiero explicárselo de esta manera. Esto es una porción del esquema de la regulación del metabolismo del glucógeno de el Harper, de bioquímica de Harper, que quizás es un poco, se mirará un poco pues complicado, pero en realidad no. Ya, entonces, quiero que nos centremos acá. Nosotros estamos aquí en el paso de la formación de uridina difosfato de glucosa a la formación de la glucosa, que son esas unidades a las que se refiere, con esos enlaces alfa 1,4, que son la formación de las cadenas, ¿verdad? Las cadenas lineales. Entonces, esta formación de cadenas lineales se pueden dar únicamente si existe un cebador de glucógeno. ¿Qué es un cebador? Un cebador es un unificador de cualquier tipo de cosa. O sea, cuando cebas algo es cuando formas cuentas o cadenas de una misma estructura. Esto es un término que es importante que lo manejemos porque también haciendo relación con el próximo semestre lo estaremos ocupando mucho. Ya la parte de los cebadores, splicing y toda la vaina que veremos el próximo semestre en biología molecular. Pero ese cebador no sale de la gracia de Dios, ¿verdad? En el caso de esto no sale pues, de ahí. Proviene de esta proteína que se llama glucogenina, ¿ya? La glucogenina es un residuo de tirosina, que estuvo en su momento, cuando en su formación estuvo relacionado con la uridina de fosfato, ¿ya? Entonces, la glucogenina cataliza la transferencia de residuos de glucosa provenientes de la uridina difosfato de glucosa para la formación de este cebador, y que este cebador a su vez estaría siendo unificado en las unidades glucosales alfa 1,4. ¿Ya? Entonces, este UDP que miran acá, esa uridina de fosfato, es la misma uridina de fosfato que vemos que sale acá, ¿verdad? La misma. Y el único paso que está obviado en el esquema anterior es este: la formación de glucogenina, con la unificación, perdón, de glucogenina con la UDP-GLS o uridina de fosfato de glucosa para la formación del cebador, que en realidad la glucogenosintasa donde actúa es propiamente con el cebador de glucógeno, es decir, con esta glucosa que, ¿verdad?, sale toda misteriosa ahí, ¿eh?, para la formación luego del señor glucógeno. Porque también, perdón, me quiero referir de que es importante que sepamos que el proceso no termina acá, de que solo se hacen las cadenas, no hace falta hacer ramas.
Y para eso existe la enzima ramificadora, que es un cuento que también se tiene que explicar en la siguiente diapositiva. Pero repasando, entonces glucogenina, que se une con la orina y fosfatoglucosa para la formación del cebador. Y es a este cebador, ¿verdad? Que es la flecha marrón, a la cual donde la glucogenosintasa actúa, ¿verdad? Sale la uridina y fosfato y empieza ese cebador a generar unidades, gracias a la glucogenosintasa, generar unidades alfa 1, siguiendo el orden alfa 1, 4, que se formarán luego con la ramificación en un polímero de glucógeno. Ya la glucogenosintasa en este caso es la enzima reguladora del proceso de la glucogenogénesis. Eso es importante que lo sepamos. Ahora, como verán, estos de acá son enlaces alfa 1, 4, ¿ya? Entonces, la formación de estos enlaces que vienen siendo estructurados acá, que lo estamos viendo, ¿verdad? Ahí van todas las cadenitas, las cuentitas de rosario, que se dan gracias a la glucogenosintasa. Esto que dice glucosa añadida son las glucosas que propiamente, como vimos en el proceso anterior, van uniéndose gracias al cebador. ¿Ya? Van uniéndose las cuentitas propiamente. ¿Ya? Ahí van. Y la ramificación es la siguiente. Aquí donde está esta flecha te indica que, o mejor dicho, te indica esta flecha punteada de que existirá la enzima ramificadora, vendrá a alisar este enlace alfa 1,4 acá para formar este otro enlace de acá, que sería en este caso alfa, o en este caso sería 1, 6. 1 del carbono de acá y 6 del carbono de acá. Y esto ya es una rama del polímero que se está formando. Igual que esta es una rama. ¿Ya? Entonces, propiamente que existía pues previamente. Y así sucesivamente es que se va formando el gran polímero de glucógeno. Entonces, esto es importante que lo entendamos, ya sabemos. Se van cebando las moléculas de glucógeno formando estas cuentas de rosario, todos esos montones de glucosa unidas a través de enlace alfa 1, 4, y la ramificación de esos enlaces se da a través de esas cadenas, la ramificación de esas cadenas se da a través de los enlaces alfa 1, 6, a través de la enzima ramificadora enlace 1, 6. Muy bien. Ahora vamos al proceso, ¿verdad? No entendamos que la glucogenólisis, como dije al principio, es el proceso inverso de la glucogenogénesis. No lo es. En realidad es un proceso consecuente y diferente. Entonces, esta es la molécula de glucógeno. En la primera reacción que ocurre es una fosforolisis, es decir, se lisan las cadenas que se encontraban unificadas a través de la glucógeno fosforilasa, ¿verdad? Entonces, esa glucógeno fosforilasa a su vez, o mejor dicho, lo que estamos buscando con esto es la formación de glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato, ¿ya? Pero antes de poder tener las estructuras de esta manera solas, por decirlo así, la glucógeno fosforilasa desmarca o quita las estructuras de glucosa, las cuentas de rosario que no necesariamente tenían que tener un enlace específico, es decir, sencillamente quitó las que eran necesarias para las formaciones luego de glucosa 1-fosfato con glucosa 6-fosfato, dejando así ciertas cadenas, ciertas cuentas aún ramificadas. ¿Por qué? Porque la glucógeno fosforilasa no puede ramificar. Puede hacer que una rama se vuelva más pequeña, pero no puede desramificar. Es decir, repito, la glucógeno fosforilasa puede eliminar estos enlaces lineales, pero
no puede, no puede romper estas ramas de acá. Ok, ahora viene entonces la porción de la parte de la actividad transferasa, como a través de la enzima desramificadora, que actúa parecido a lo que vimos anteriormente. Actúa desramificando, rompiendo los enlaces alfa 1,6. Entonces, repite esa parte, la glucogenofosforilasa rompe los enlaces alfa 1,4 y la enzima desramificadora rompe enlace alfa 1,6. ¿Ya? Entonces, esta enzima desramificadora puede formar glucosa libre que entra a otra ruta metabólica o al mismo plasma como tal. Muchas veces también quedan polímeros de glucosa solamente desramificados, es decir, que solo quedan las cuentas de Rosario lineales. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá no quiero que se confundan tanto porque es por lo mismo de que, o no quiero que se confundan, mejor dicho, no es que no quiero tanto. No quiero que se confundan porque sencillamente es la parte que la glucogenofosforilasa quitó esas cuentas para hacerlas más pequeñas las ramas y que esas cuentas al estar separadas solitas son glucosa 1-fosfato que a través de la fosfoglucomutasa, como vimos al principio, que es una reacción reversible, puede convertirse en glucosa 6-fosfato, ya sea para formar nuevamente glucógeno o para formar glucosa propiamente. ¿Ya? Ahora, el proceso de ramificación es parecido a lo que este sí es el inverso de lo que estábamos hablando anterior. Entonces, aquí está la rama, entra la fosforilasa, hace más pequeña la rama específica que se quiere cortar, ya sea transportándola a la cadena principal, el tronquito principal, o dejándolo libre ya en formación de glucosa 1-fosfato como vimos antes. Y entra en ese caso la enzima desramificadora. Esa enzima desramificadora lo que hace es la ruptura de esa rama propiamente, dejando sola la glucosa, que en este caso era solo una, y separándola del tronco principal, dejando solo la cuenta de Rosario encima. Ok. La regulación. Esto es algo importante y un poquito complicado. Pero de entender, si prestamos mucha atención al video del ciclo de Krebs, entra mucho lo que es la parte de la regulación alostérica. Entonces, si prestamos atención, podremos entenderlo más fácilmente. Entonces, la regulación se produce en base a tres mecanismos. La regulación alostérica, la regulación hormonal, ya sabemos que el glucagón y la adrenalina son activadores o estimuladores del proceso de lisis de glucógeno y que la insulina es inhibidor. O si lo queremos ver así también, que la insulina es estimulador de la glucogenogénesis y que el glucagón y la adrenalina son inhibidores de la glucogenogénesis. Y a través de la regulación genética, ¿ya? Entonces, la parte de la regulación alostérica es porque las enzimas pueden llegar a modificarse estructuralmente. Entonces, ¿qué es lo que mirábamos en el video pasado? De que podíamos ver de que algunas eran o entraban en un proceso de inhibición de fósforo o adición de grupo fosfato y otras no. Eso generaba un proceso de activación o desactivación de la enzima. La parte hormonal, la hormona regula el metabolismo por cambio en el estado de fosforilación, específicamente las hormonas, según una gran cadena que son las cadenas de la fosforilasa o cadenas de fosforilación, llegan a cambiar también la estructura de la enzima y a cambiar la estructura del estado de cuáles actúan primero y cuáles actúan después. Con esto hago referencia a que, por ejemplo, y lo veremos adelante, la parte de cómo las hormonas actúan dentro de mediadores y segundos mensajeros como el AMP cíclico y otros señalizadores, para que ciertas enzimas que fosforilan y otras que sintetizan se activen o desactiven. Y la regulación genética que está relacionada a la inducción o represión de genes. Ya, eso es importante, lo veremos el próximo semestre también en biología molecular. Lo importante de esto, yo hago relaciones porque
Mucho de la clínica de este tema está asociada a enfermedades genéticas. Las enzimas, y esto es importante que lo sepamos, las enzimas se pueden regular en una cuestión de segundos, ¿ya? O segundos o minutos. Las hormonas cambian de manera tan rápida que algo que en base a las necesidades del organismo se regulan y puede ser una cuestión de minutos también. Y la regulación genética es algo de horas, para que lo sepamos. Ahora, aquí traigo lo mismo, solo que en este caso es lo que estaba hablando anteriormente, que es el ejemplo del video del ciclo de Krebs, que esto en el caso de la formación del piruvato, la acetilcoenzima. Pero aquí lo que quiero retomar es lo siguiente, que en relación, en aquel entonces hablábamos de el ATP como el regulador alostérico positivo en relación a la quinasa y negativo en relación a la fosfatasa. Lo que quiero retomar acá es que la regulación alostérica se da en relación a una molécula que que estimula positivamente a una enzima, y esa enzima hace inactivación de otra estructura, ya de un sustrato o de otra enzima. Y que también esta molécula referencial puede actuar de manera o estimular de manera negativa a otra enzima para generar un proceso completamente diferente, ya sea activando o inactivando a otro sustrato u otra enzima. Entonces veámoslo de esta manera ya. Antes de que esto se mira feo, como muchas palabras, muy grande el esquema, pero no le veamos tanta dificultad. Miren cómo trabaja esto. Y esta es la formación de glucógeno sintasa, es decir, que la principal regulación del metabolismo del glucógeno en relación a la formación de glucógeno, es decir, la glucogenogénesis, es por la regulación de la glucógeno-sintasa. ¿Cómo? Ok, ya sabemos que la glucogenogénesis es estimulada por la insulina. Entonces, antes de entrar a todo esto que está acá, centrémonos en este circulito de acá. La insulina estimula a la glucosa 6-fosfato, ¿ya? La cual directamente, sin necesidad de entrar en toda esta vaina extraña, directamente estimula a la fosfatasa. La fosfatasa, ¿qué es lo que realiza? Como vimos en el ejemplo anterior, realiza la eliminación de un fosfato que es el que mantiene o le genera inactividad a la glucógeno sintasa, ¿ya? Y por esa razón viene a la parte de la activación. Entonces, la glucógeno sintasa, como vimos anteriormente, es la que convierte el glucógeno más la orina difosfato de glucosa más y este glucógeno ya saben que es la parte del cebador y toda la historia que vimos, en glucógeno que está para ramificarse, o sea, glucógeno lineal. Entonces, N+1 vamos a hacerlo relacionado que es el glucógeno de la cadena lineal. Eso hace la proteína fosfatasa o la fosfatasa como tal, ¿ya? Pero la glucógeno sintasa activada puede inactivarse, ¿ya? Por la acción de la glucógeno sintasa quinasa, ¿ya? Que está relacionada con las concentraciones de ATP. Es decir, entre más ATP existe en el medio, más activación de la glucógeno sintasa quinasa y mayor inactivación de la glucógeno sintasa en sí. ¿Estamos claros? Y aparte de eso es la estimulación por parte del calcio como un ion importante regulador en este proceso, que a través de la calmodulina. ¿Por qué? Porque eso actúa en la parte, o tiene relación, mejor dicho, con las concentraciones de ATP que tiene. Mayor calcio, mayor ATP en el medio, lo cual va a hacer la activación de la glucógeno sintasa quinasa para la inactivación de la glucógeno sintasa. Si no hay glucógeno sintasa, o sea, si está inactivada, no hay el procedimiento que vimos acá. Ya vimos.
Pero lo normal, es decir, la persona comió, va a almacenar glucógeno, la insulina estimula directamente a la glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato directamente actúa con la proteína fosfatasa. ¿Ya? Hay un proceso de hidratación ahí, sale un pirofosfato, un fosfato inorgánico, y se activa la glucógeno sintasa nuevamente. Es decir, de aquí que estaba inactivada, pasó acá y se activó nuevamente y hizo el proceso. Ahora, la inhibición de esto no solo tiene que ver con esta parte de acá que estaba hablando, de la calmodulina. Tiene que ver con esto de acá, que es importante y es rapidito. La epinefrina o la adrenalina, a través de los receptores beta-adrenérgicos, estimulan la activación de la adenilatociclasa, ¿ya? O de la adenilciclasa, como aparece acá. La adenilatociclasa estimula al ATP para para la conversión de este ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico en este caso actúa como segundo mensajero, el cual de hecho es el segundo mensajero más importante de todo el organismo. El AMP cíclico actúa como segundo mensajero para la activación de la PKA, que es la proteína quinasa dependiente de AMP. Entonces, el AMP cíclico lo que hace del estado inactivo que tenía esta PKA a el estado activo. ¿Qué hace la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico? Activa también, existe todo esto en una regulación alostérica, activa también al inhibidor fosfato, que el inhibidor fosfato va a inhibir a la proteína fosfatasa, que es la que está relacionada para la conversión de glucógeno sintasa inactivo a glucógeno sintasa activo. ¿Ya? Así de simple, así de bonito. Miren, sonará muy fastidioso, sonará muy complejo, pero ustedes solo tienen que aprender de que este procedimiento, la quinasa reacciona, en toda esta cadena que estoy señalando acá, reacciona para que la proteína fosfatasa o la fosfatasa pueda hacer no pueda hacer la inactivación del glucógeno sintasa. Así de simple. A ver, no nos confundamos. Es lo mismo. La quinasa con acción de ATP, como vimos anteriormente acá, que se convirtió en AMP cíclico, interrumpió el baño de la proteína fosfatasa, por lo cual la dejó incapaz de poder convertir a la glucógeno sintasa en su forma activa. Así de simple, así como suena, no es tan complicado, no nos compliquemos la vida. Entonces, ¿estamos claros? La glucógeno fosforilasa, en este caso, que estamos hablando ahora del otro procedimiento, es decir, estamos hablando ahora de la lisis de glucógeno, es decir, de la glucogenólisis. Es parecido, aun cuando veamos que hayan dos pelotitas más. La única diferencia es que en este caso hay otros mediadores que necesitan activarse o desactivarse según convenga para la formación de la fosforilasa. Vuelvo a lo mismo que decía anteriormente. Veamos cuáles son nuestros sustratos principales y luego veamos cuáles son nuestros resultados. Antes de indagarnos en todo este charco de reacciones extrañas. Tenemos epinefrina, la cual aquí perfectamente puede estar también el glucagón y ya vimos que va a estimular algo. Tenemos glucógeno, que a través de esta enzima, que es la glucógeno fosforilasa, aunque aquí aparezca solo fosforilasa, es la glucógeno fosforilasa, que fosforila específicamente a este glucógeno para la conversión de glucosa a 1-fosfato, más glucógeno que necesita ser desramificado por la enzima desramificadora. Ok, ya vimos eso. Ahora sí, metámonos a lo profundo y más hondo. La epinefrina y el glucagón hacen estimulación de los receptores beta-adrenérgicos, eso estimula la adenilatociclasa, lo vuelve en su forma activa. La adenilatociclasa estimula al ATP para convertirse en AMP cíclico
Igual la misma novela, el AMP cíclico estimula la activación de la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, lo cual estimula la conversión a la forma activa del inhibidor 1-fosfato o inhibidor de la proteína fosfatasa. Como verán acá, esa proteína fosfatasa se inhibe. ¿Qué pasa con la inhibición de la proteína fosfatasa? Es lo mismo, hay la inhibición hay la inhibición de la formación inactiva de la fosforilasa quinasa, y también en esta otra parte de acá existe la inhibición de la forma inactiva de la fosforilasa, de la glucógeno fosforilasa. Acuérdense que aquí estamos hablando porque se está inhibiendo. Ahora omitamos esto de como que si estuviese inhibiendo. La proteína fosfatasa, ¿verdad? Lo que hace es actúa como inactivador en este caso de la fosforilasa quinasa. ¿Ya? La fosforilasa quinasa, para que lo veamos de esta parte, tiene mucho que ver con la activación de con la activación de la fosforilasa, de la glucógeno fosforilasa, que suena mucho ese fofofofo. Entonces, si quieren lo vemos así. La quinasa de fósforo y la glucógeno fosforilasa. Entonces, la quinasa de fósforo, en este caso, es inactivada por la proteína fosfatasa, ¿ya? Y es activada por la calmodulina. Si se dan cuenta, es lo inverso al procedimiento anterior, porque obviamente aquí lo que estamos buscando es activar una enzima que lise glucógeno, ¿verdad? Entonces, al inhibir esto, obviamente la la quinasa de fósforo siempre va a permanecer en su forma activa, por lo cual la activación de la glucógeno fosforilasa siempre se va a estar dando. ¿Ya ven? Entonces repito, la proteína fosfatasa, su trabajo es cambiar de la forma activa de la quinasa de fósforo, ¿verdad?, a su forma inactiva, y la parte de la calmodulina, ¿verdad?, es la activación de la quinasa de fósforo a, valga la redundancia, su forma activa. ¿Cuál es ahora el trabajo de la quinasa de fósforo? Es la conversión de la glucógeno fosforilasa de su forma inactiva a su forma activa. Y ya sabemos que la glucógeno fosforilasa transforma el glucógeno a glucosa 1-fosfato y las cadenas lineales que tienen que desramificar, las cadenas que tienen que desramificarse. Una vez inhibiendo esto de acá, inhibiendo la proteína fosfatasa, obviamente solo nos va a quedar el estado activo de la quinasa de fósforo. E igual acá, si yo inhibo la proteína fosfatasa en esta parte de acá, nunca la glucógeno fosforilasa va a convertirse en su estado inactivo. Por ende, siempre va a existir esta estimulación de la conversión, ¿ya? Siempre existirá una regulación alostérica negativa en relación a las concentraciones de AMP cíclico. Porque si se dan cuenta, quien inicia todo este despelote es el AMP cíclico. Ahora, aquí por muy pequeño, pero no menos importante, sí, la insulina activa la glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato inhibe a la forma activa de la quinasa de fósforo. ¿Ya? Entonces, es como interesante cómo entra en esta regulación los procesos de estimulación e inhibición alostérica. Sonó bien extraño todo esto, pero espero que hayan comprendido.
Ahora aquí también yo les quise dejar, porque hasta ahí llega la regulación, esa es la regulación específica del proceso. Les quise dar un cuadro de las principales enfermedades que están relacionadas con el almacenamiento de glucógeno, que son las cuales veremos en la clínica. Entonces, se las dejo ahí para que las lean, las busquen, las interpreten, muy importante. Denle bastante prioridad a lo que es la enfermedad de Cori y lo que es la enfermedad de Anderson o um, la mielopectinosis que es muy importante, porque además muchas de estas enfermedades tienen una gran penetrancia en las poblaciones. Luego veremos el próximo semestre el concepto de penetrancia y otros conceptos de genética y herencia. Ok, esa es la bibliografía que les dejo. Procuré que no fuese tan tardado el video, pero aquí estamos. Y quiero dejarle este pensamiento. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Paulo Freire. Eh, en realidad, con esto quiero que entendamos de que el conocimiento lo construimos todos. Y es nuestro deber construir ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, el poder producirlo, el tener la competencia, la capacidad, no es suficiente. Ante cualquier cosa, lo principal que tenemos que tener es la voluntad de poder cambiar. Y en eso me refería la vez pasada cuando le decía que es la mejor manera de hacer revoluciones dando el ejemplo. Y la mejor manera de dar el ejemplo es poder actuar ante las cosas. Es decir, si no tenemos la voluntad de hacer algo, no tenemos la voluntad de, de ir a leer un texto, de practicar, de ver un video, de indagar más allá de lo que me están dando, no estamos haciendo nada. Recordemos que el día de mañana quienes estarán en nuestras manos van a ser seres humanos, ¿verdad? Y no estoy menospreciando animales ni nada por el estilo, pues, ¿verdad? Yo soy defensor de esa idea, pero mi punto es de que al final, el día de mañana, quien pueda tener, uno de ustedes podrá tener algún familiar mío en sus manos. Y en este caso, mi ejemplo de darles es de que estoy procurando compartir lo poco que sé con ustedes. Al igual que en su momento ustedes también tienen que compartir lo que lleguen a saber, la gran cantidad de cosas que van a saber con las personas que más lo necesitan. Y no solo en el aspecto de atención de salud, sino en el aspecto también de colegas, o sea, compañeros que necesiten apoyo. Entonces, eso es importante. Y viene el momento más interesante de esta revisión, las preguntas para reflexionar. ¿Verdad? Espero que la vez pasada no hayan tenido tantos problemas con las preguntas. Si no tuvieron, me gustaría que me lo hagan saber, por favor. Ok, veamos la primera pregunta que se nos propone. Dice, en relación a las generalidades del metabolismo del glucógeno, mencione lo verdadero. La glucogenosintasis y fosforilasa se reúnen de manera recíproca. Ver, adenina natural, voy a dejar que lo lean un rato y luego lo analizamos. Ok, entonces creo que han obtenido la respuesta correcta. Así es, la glucogenosintasa y la glucógeno fosforilasa se regulan de manera recíproca. ¿Cómo? Ya lo vimos hace poco. O sea, la regulación de que una se estimula, o mejor dicho, la hormona o los agentes que estimulan una de las enzimas inhiben a la otra. Es decir, que cuando hay un aumento de la formación de glucógeno sintasa en su forma activa, va a haber una disminución de la glucógeno fosforilasa y viceversa. Como lo estuvimos viendo, ya vimos que, por ejemplo, en el caso de la glucógeno sintasa, la glucosa 6-fosfato inhibe a la glucógeno fosforilasa. E igual, ya vimos que la glucógeno fosforilasa llega a inhibir los receptores, las moléculas principales como la fosfatasa, la fosfatasa que se encarga de la activación de la glucogenosintasa. Ok, ¿por qué las otras no? Ya sabemos, la adenilato ciclasa
Actúa como segundo mensajero para la regulación del AMP cíclico. No es cierto, en realidad no es un segundo mensajero, actúa directamente ya para la regulación del AMP cíclico porque la enilato ciclasa activa o hace la conversión de ATP a AMPC. Los enlaces alfa 4 cis conforman las ramificaciones de glucógeno. Falso, ya sabemos que son los enlaces alfa 1 4. Perdón, 1 6 ramificaciones. D. Los depósitos de glucógeno en el músculo estriado esquelético tienen el objetivo de regular los niveles de glucosa en sangre. Falso. La lógica de tener depósitos de glucógeno en estos tejidos es que haya contribución o haya aporte de glucosa en los momentos de estrés tisular que tengan, en este caso el músculo, para que entre en un proceso de glucólisis. ¿Ya? Esta funcionalidad la tiene el hepatocito, en realidad. El hígado es el que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Y ya sabemos que la última pues no tiene cabida. Número 2. Relación a la glucogenogénesis, mencioné los falsos. Los dejo que reflexionen. Así es. Entonces, la urea y fosfato de glucosa se conforma por una adenina como base nitrogenada. No es cierto, lo vimos. En realidad, la base nitrogenada, que es el nucleótido por el cual está conformado, es un uracilo, como estábamos viendo. Ahora, la glucogenogénesis se ve estimulada en condiciones postprandiales. La glucogenogénesis, claro, después de comer, lo primero que va a hacer el cuerpo, aparte de consumir la glucosa en sangre, es almacenar el restante de esa glucosa en la molécula favorita de almacenaje, que es glucógeno. La exogenasa y la glucogenasa forman parte del proceso extrínseco, claro, para poder llegar a glucosa 6-fosfato, que es el precursor para la glucosa 1-fosfato mediante la glucomutasa, es la conversión de glucosa a esa glucosa de fosfato mediante la exogenasa o la glucogenasa, ya sea si está dentro o fuera del hígado. Es la principal vía de almacenamiento energético, es indiscutible eso. Posee estimulación insulínica, es indiscutible. Número 3. En relación a la glucogenólisis, mencione lo verdadero. Así es, obedece a estimulación adrenérgica. Claro, o sea, la estimulación adrenérgica, ¿cuál es uno de los estimuladores principales de la glucogenólisis, sobre todo en el músculo? La epinefrina, ¿verdad? Ahí recordemos que la epinefrina es una catecolamina en la cual se produce en la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, que tiene la acción adrenérgica. Recuerden que hasta los receptores los llamamos receptores beta o alfa adrenérgicos, en dependencia de cuál es el tejido y la activación tisular que se va a hacer. Entonces, en este caso yo les recomiendo que si pueden también un poco ir leyendo, esto aparece bastante en libros de fisiología y en otros libros de bioquímica, que son los señalizadores. Les ayudaría tanto para la clase de bioquímica como para fisiología. Y bueno, obviamente sabemos que lo otro es falso, los magnificadores, ya sabemos que son los alfa 1,6, se inhiben ante condiciones de ayuno prolongado. No es cierto, de hecho la glucogenólisis trabaja arduamente durante estas condiciones de ayuno prolongado, que lo que hemos visto que está relacionado a los procesos de las vías de emergencia, como la gluconeogénesis también. Precede a otras vías de rescate como la gluconeogénesis, que es la siguiente pregunta. No es cierto, de hecho trabajan a la par. Ya, no es que aunque el cuerpo se le acabó la glucosa proveniente del glucógeno y hasta ahora voy a empezar a formar glucosa a partir de piruvato, que eso es la gluconeogénesis. No es así,
No es así el procedimiento, son dos procesos que ocurren al mismo tiempo y que son vías de rescate. Eso es lo que hace la lógica de que en su momento estás trabajando con sustrato glúcido, que cuando eso se te acabe, entra en otros procesos como la lipólisis, como la beta-oxidación, como la cetogénesis, etcétera, etcétera, hasta entrar luego en un estado completamente crítico que entras a destruir lo que son las estructuras celulares, como en ese caso eso se le llama proteólisis, que es la estructura de las proteínas, y esos son estados de desnutrición o estados de desnutrición graves. Bueno, a partir de esto, muchas gracias siempre por estar al pendiente. Eh, Siempre cualquier duda, por favor, pueden comentarlo en el video o pueden organizarlo con sus presidentes para ver en qué momento podemos hacer un... Yo proponía con ellos hacer como un live en Facebook para que en vivo saquemos todas las dudas que puedan haber. Pero algo que yo les pido que ustedes se organicen en qué momento, fecha, hora y lo discutimos. Muchas gracias.